porque el expresidente Pedro Castillo se las arregló con un medio extranjero para dar una entrevista. El medio ha señalado que esta no ha sido una entrevista grabada porque claramente no se puede ingresar grabadoras, celulares a los centros penitenciarios, salvo que exista una autorización expresa del Instituto Nacional Penitenciario, que en este caso no habría ocurrido. Ya entraremos a ese tema. Pero lo que hace Pedro Castillo en esta entrevista sumamente concesiva de parte de quien le envió las preguntas, porque han detallado que algunas preguntas se las hicieron llegar, otras de las declaraciones que recoge el diario son, digamos, relatos orales que quienes han tenido acceso al presidente han recogido y todas han sido reseñadas. En esta entrevista, en la que en buena cuenta el señor Castillo se proclama aún presidente de la República y en la que no reconoce que es un golpista, ¿no? El titular dice: me presentan como un monstruo, soy el presidente del Perú. No, señor, aclaremos las cosas. Pedro Castillo no es más el presidente del Perú. Pedro Castillo es un presidente que dio un golpe de Estado, fue detenido en flagrancia y hoy cumple prisión preventiva por esa razón. Detenido en flagrancia pretendiendo huir a México, ¿correcto? Ahora, volteando la sucesión de hechos que todos vimos en televisión nacional, lo que dice Pedro Castillo es que concedió esta entrevista para el medio español El Salto, donde además de reclamarse presidente legítimo, despotricó contra la sucesora constitucional, su vicepresidenta, Dina Boluarte. Apunta sus baterías contra el coronel Harvey Colchado, contra la clase, los partidos políticos de derecha, contra la clase empresarial y una vez más, como ha sido característica a lo largo de su gobierno y de la campaña electoral, en contra de lo que él llama la prensa tradicional, acusándolos a todos de ser parte de un complot para vacarlo. El señor Castillo no ha sido vacado, o en todo caso fue vacado una vez que dio el golpe de Estado fallido y las Fuerzas Armadas, la policía y todos los poderes del Estado que conforman y sustentan la democracia se pusieron del lado de la Constitución. ¿Qué más dice reseñando esta entrevista que ha dado Pedro Castillo a este medio de comunicación? Intentó resaltar que él no ha cometido los delitos de rebelión y conspiración durante la lectura de este mensaje en el que daba el golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022. En la versión de Castillo, su intención, y citamos textualmente, su intención era acercarse al pueblo. Y en ese sentido, dice, y estamos citando textualmente, remarcó que ni los ministros, incluyendo a su entonces premier, asesor, porque ya no era premier, sino la premier era Betsy Chávez, su entonces asesor Aníbal Torres, sabían que daría el discurso. Dijo que muchos de ellos se quedaron perplejos. Calificó a Dina Boluarte como calculadora y ambiciosa. Según Castillo, la actual jefa de Estado se habría aliado con el fujimorismo y las bancadas de derecha para sacarlo del poder. Francamente, es una versión afiebrada, ¿no? Enajenada completamente de la realidad. Pedro Castillo lo que dice es que, acá está, y voy a dar lectura, vamos a poner las claquetas en pantalla, por favor, para dar lectura a un par de párrafos, ¿no? A un par de párrafos que son reveladores de cómo es que quieren construir una nueva narrativa a partir de lo que todo el mundo ha visto, el golpe de Estado de Pedro Castillo. A la pregunta, ¿qué ocurrió el 7 de diciembre? ¿Se trató de un intento de subvertir la institucionalidad peruana? Si no fue así, ¿qué pretendió hacer como presidente del Perú ese día? Es la pregunta que le formulan. Es complicado y complejo de explicar. No se puede explicar solamente de manera política, contesta Castillo. Jamás intenté subvertir la institucionalidad peruana. Yo quería acercarme al pueblo. Fue un día de hacer eco para los nadies. Tomé la bandera de la Asamblea Popular Constituyente y di mi discurso recordando y siendo fiel a los pueblos que votaron por mí, que confiaron en mí. Después del mensaje, lo primero que pensé es en mi familia. Yo fui a dejarlos a la Embajada de México. En ningún momento quería fugarme. Yo iba a regresar. A ver, el señor Castillo dice, quería hacer eco
¿no? De los nadies y tomé la bandera de la Asamblea Popular Constituyente. El señor Castillo, y en su mensaje es muy claro, dispone que las Fuerzas Armadas inmediatamente actúen cerrando el Congreso, como ocurrió en el golpe de abril de 1992 de Alberto Fujimori, o nos olvidamos que las tanquetas salieron a las calles, que rodearon el Congreso, que detuvieron a los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados en sus casas, que tomaron por asalto las redacciones de los diarios y de los medios de comunicación de televisión. Nos estamos olvidando. Eso era lo que disponía el señor Castillo el día que leía su mensaje, que las Fuerzas Armadas cerraran el Congreso, que las Fuerzas Armadas también hicieran lo propio con la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Incluso se atrevió a pedir que se detuviera a la fiscal de la Nación, que lo estaba investigando y lo está investigando en la actualidad, como presunto líder de una organización criminal por la cantidad de indicios de corrupción que hay en su entorno de funcionarios, de asesores y de su familia. Entonces, ¿de qué está hablando el señor Castillo, que se proclama presidente del Perú? Las cosas hay que recordarlas, porque esta narrativa mentirosa, falaz, enajenada de la realidad que conocemos todos los peruanos y el mundo entero, porque esta fue la noticia que dio la vuelta al mundo, porque ahí está el mensaje leído por Pedro Castillo y su pretensión, además de huir, porque la disposición que le dio a su escolta es que lo llevaran a la Embajada de México. Vamos a creer que su intención era solamente, al ver que su golpe de Estado falló y que las Fuerzas Armadas se ponen del lado de la Constitución, que él iba a salir, que él iba a ponerse a disposición de la justicia. O sea, nos quiere ver a todos los peruanos la cara de estúpidos, perdónenme. Nos quiere tomar el pelo. O sea, cree que él puede manipular de esa forma y crear una realidad paralela. Infelizmente, esta narrativa mentirosa la acogen, la abrazan, ¿no?, con entusiasmo otros presidentes de izquierda. México, que le ha dado asilo político a la esposa del señor Castillo y a sus hijos, como si fueran perseguidos políticos, cuando lo que existe es una investigación en la que la señora ha tenido la oportunidad en sucesivas veces que ha sido citada a declarar libremente y con su abogado sobre los hechos por los cuales está siendo investigada. Lo mismo con su cuñada, que es su hija putativa. Lo mismo con los funcionarios que él designó y que hoy son parte también de esta investigación. Aquí no hay persecución política y eso es lo que declara el señor Castillo en esta entrevista, como dije, afiebrada y enajenada de la realidad. Abraza esta narrativa falaz. También el presidente colombiano Gustavo Petro entrometiéndose en la política peruana, reclamando que Pedro Castillo sea liberado y repuesto como presidente de la República, cuando lo que es un golpista. También van en esa línea Argentina, Bolivia, Chile, que tienen en común todos estos gobiernos, que son gobiernos de izquierda y que seguramente verán con temor, como nos dijo alguna vez aquí un experto en temas internacionales, que si prospera una situación de este tipo en la que un gobernante de izquierda pretende hacerse del poder y manipular las cosas de modo que pueda entornillarse en él, y te está terminando así, preso por violentar la Constitución en nombre de una Asamblea Constituyente que es inconstitucional también. Digamos las cosas como son. Castillo es un golpista. Vayamos con el siguiente extracto de esta entrevista que da Pedro Castillo a el diario El Salto. Ellos me garantizaron que era demócrata, se refiere a Dina Boluarte, pero era pura apariencia. Después se le notaron realmente los intereses. Era y es calculadora, ambiciosa, no tenía bases, como lo vuelvo a repetir. Nadie la conocía, ni en su región la querían, porque después me enteré que era una mujer sumamente racista y clasista. Ella se colgó de la lucha. Yo la hice conocida porque yo sí llegaba a las bases del pueblo. Se aferró a ser ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Nunca quiso soltarlo. Tuvimos muchas peleas por eso. Lloraba para no ser removida del cargo. Decía que tenía familia y nos manipulaba con eso. Siempre logró que no la removiéramos. De espanto, porque aquí ya es el fuego cruzado entre la señora Boluarte, que atribuye toda esta movilización violenta que hemos estado viendo, que ha encimado la movilización social, la atribuye a directivas que salen desde la DIROES, es decir, directamente de Pedro Castillo, a quien ha señalado con todas sus letras como el golpista que es.
Pedro Castillo le responde desde el penal esto, que es una mujer calculadora, que se aferra al cargo. ¿En qué extremo de esta declaración, francamente, poco caballerosa, de quien acompañó en la campaña su vicepresidenta, su ministra, ¿no? Poco por decirlo menos. ¿En qué sí podemos, digamos, concederle en que estuvo en el ministerio hasta el final la señora Dina Boluarte, y algo de lo que no puede tomar distancia es de que fue parte de este gobierno inepto, incapaz, durante casi todo el periodo de Pedro Castillo en Palacio de Gobierno? Tomó distancia al final. Como tomó distancia en su momento, recordarán ustedes, pero hay cosas con la sucesión de hechos noticiosos que ha generado el gobierno de Pedro Castillo, cuando la muerte de Abimael Guzmán, y no querían disponer como establecía del cuerpo, de Abimael Guzmán, querían un mausoleo, no se sabía cómo disponer. Ahí Dina Boluarte tomó distancia, porque en el Castillo y sus ministros, ¿no?, querían sacar el cuerpo de una situación que correspondía al Ejecutivo zanjar. ¿O nos estamos olvidando de eso? Ahí, y luego al final del gobierno de Pedro Castillo, ya la señora Boluarte tomó algo de distancia, pero fue parte de él, y en eso no podemos dejar de concederle eso. Pero los términos que utiliza respecto a Dina Boluarte son los términos de alguien que llora por la herida, de alguien que sangra, ¿no es cierto?, al que le sangran los ojos. Eso no es otra cosa, porque recordemos además el reclamo de renuncia a Dina Boluarte, porque ella dijo que iba a renunciar y no se fue, ha traicionado a Pedro Castillo. Que renuncie Dina Boluarte. ¿Por qué, si es la sucesión constitucional que corresponde? No, porque lo ha traicionado. No soportan que Dina Boluarte hoy sea la presidenta del Perú. Y aquí no estamos adhiriendo al gobierno de Dina Boluarte ni a la persona de Dina Boluarte, sino al simple hecho que la Constitución dispone algo, y eso es lo que ha ocurrido, y Dina Boluarte, nos guste o no, es la presidenta del Perú. Y eso no lo soportan. No pueden con eso. El gobernador regional de Puno nos decía, esto se tiene que ir, porque Dina Boluarte dijo que renunciaba si Castillo se iba, y no lo ha hecho. Y está ahí, es una traición.